La fisioterapeuta y osteópata Cristina Arjonilla, especializada en dolor crónico complejo, patología del sistema neuromusculoesquelético, dolor miofascial y punción seca, imparte el curso Valoración y tratamiento de la columna cervical, terapia manual y ejercicio terapéutico en Fisiofocus. El objetivo de este curso es siempre empezar a reflexionar si estamos haciendo un buen manejo actualmente de los pacientes con dolor cervical. La realidad es que a pesar de que la columna cervical presenta distintas entidades clínicas y diagnósticas, cuando realmente tenemos ese tipo de pacientes, el tratamiento acaba siendo muy monomodal y siempre estamos haciendo lo mismo independientemente de la entidad clínica que nuestro paciente presenta. Es decir, que lo que tenemos que pensar es, tengo un paciente con dolor cervical, ¿qué es lo que yo hago? Normalmente se resume en estiramientos, un poquito de ejercicio terapéutico, un poquito de manejo del dolor miofascial y un poquito de electroterapia. Esto es lo que desgraciadamente vemos más en la actualidad. ¿Y la realidad cuál es? Que los pacientes no van a mejor, sino que estadísticamente lo que vemos es que el dolor musculoesquelético, tanto cervical como el lumbar, como el de hombro, cada vez más tienen una alta prevalencia en nuestros pacientes. Eso quiere decir que nos tenemos que replantear si ese tipo de abordaje es el correcto o no. Por ejemplo, el 23% de la población en España presenta dolor de más de 3 meses de evolución. El dolor crónico tiene una alta prevalencia en España y un significativo impacto laboral, social y económico. Es el primer motivo de consulta en los centros de atención primaria. Provoca un 40% del absentismo laboral, es decir, de las bajas laborales, el 40% no son por enfermedades más graves, sino que son por dolor. El 60% de los pacientes está insatisfecho o muy insatisfecho con el tratamiento recibido. Vamos a hablar de la prevalencia del dolor cervical para que veamos que realmente empezar a manejar mejor este tipo de pacientes merece mucho la pena. El 70% de la población sufrirá alguna vez dolor cervical y es una constante frecuente, por supuesto, y el 54% de la población lo ha experimentado en los últimos 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 6 meses la mitad de la población ha experimentado este dolor. Eso quiere decir que realmente casi todo el mundo va a acabar sufriendo o sufrirá durante mucho tiempo dolor cervical. En el curso lo que vamos a ver es cómo puedo hacer una buena anamnesis de mis pacientes. Vamos a conocer muchísimo la patología de la columna cervical, vamos a hablar de síndrome facetario, síndrome discogénico, radiculopatía por hernia de disco, radiculopatía por estenosis del canal lateral, mielopatías, etcétera, etcétera. Es decir, primero nos tenemos que hacer expertos realmente de qué patologías puede tener mi paciente, conocer muy bien este tipo de patologías y ya una vez conozco estas patologías, empiezo la anamnesis. ¿Qué descriptores del dolor tiene este paciente? ¿Cómo se comporta este dolor? Vamos a aprender estrategias para hacer una entrevista muy dirigida y realmente ir a buscar todas aquellas cosas que creemos y ya sabemos que son importantes y relevantes. Una vez hemos acabado una buena anamnesis, lo que vamos a hacer es test diagnósticos. Es fundamental aprender herramientas diagnósticas, como son los test, y aprender también a interpretar pruebas de radiografía y resonancia magnética para, juntamente con la anamnesis, poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Cuando ya tenemos ese diagnóstico, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Diseñar un tratamiento. ¿Y este tratamiento en qué va a consistir? En aprender herramientas de terapia manual para cada entidad clínica de las presentadas y luego también vamos a ver cómo manejamos a este paciente desde un abordaje biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a destinar solo a la parte del tejido, solo a la parte de la lesión, sino que vamos también a ver cómo introduzco al paciente lo que tiene, cómo se lo explico, qué ejemplos utilizo, cómo se lo dibujo, qué palabras específicas utilizo. Voy a ver un poquito más allá cómo está su contexto, cómo está su estructura social y de esta forma sí que podremos idear y diseñar un plan estratégico de tratamiento efectivo y ideal para nuestro paciente. Los objetivos del curso son muy claros,
es aprender muchísimo de la patología de la columna cervical, aprender muchas herramientas, el máximo posible según la evidencia científica, para hacer un buen diagnóstico de nuestros pacientes mediante una correctísima y escrupulosa anamnesis y test diagnósticos, y ya después, una vez tenemos el diagnóstico realizado, técnicas de tratamiento, desde las técnicas de terapia manual al ejercicio terapéutico. El curso va dirigido a todo aquel fisioterapeuta que tenga pacientes con dolor cervical. Da igual el tipo de dolor cervical, si es por degeneración articular, tipo artrósico, si es un dolor cervical agudo, si es un dolor cervical más de tipo crónico inespecífico, indistintamente del tipo de paciente con dolor cervical que veamos, también puede ser un paciente postraumático por whiplash. Todo esto se va a trabajar en el curso, que si realmente tratas y ves pacientes con dolor cervical, te puede ayudar este curso a mejorar el manejo de estos pacientes.